El Cártel del Golfo es una de las organizaciones criminales más antiguas de México. Fundado en la década de 1930 para contrabandear whisky y otras mercancías ilegales hacia Estados Unidos, el cártel se expandió significativamente a lo largo de las décadas. Pero lo que realmente marcó su historia no fue solo el tráfico de drogas. Fue la forma en que sus líderes llegaron al poder, y la forma en que lo perdieron. Porque en el Cártel del Golfo, ningún jefe terminó sus días de forma tranquila. Estas son las caídas de los hombres que dirigieron uno de los cárteles más poderosos de México. Osiel Cárdenas Guillén, el que creó a los Zetas. Osiel Cárdenas Guillén nació el 18 de mayo de 1967 en Matamoros, Tamaulipas. Originalmente trabajaba como mecánico. Junto con su hermano Antonio, lavaba autos en la sede de la Policía Judicial Federal de su ciudad natal. Un inicio humilde para un hombre que se convertiría en uno de los narcotraficantes más poderosos de México. Osiel llegó al liderazgo del cártel tras un incidente en 1999 que lo vinculó directamente con la desaparición de Salvador Gómez Herrera, conocido como El Chava, su colíder en ese momento. El caso le ganó un apodo que lo perseguiría para siempre: Mata Amigos. A partir de ese momento, Osiel tomó el control total de la organización. Pero sabía que el poder sin protección era una posición frágil. Su solución fue revolucionaria. Reclutó a más de 30 desertores de las Fuerzas Especiales del Ejército Mexicano, el Grupo Aeromóvil de Fuerzas Especiales, conocidos como GAFES. Los convirtió en su equipo de seguridad personal. Los llamó los Zetas. Fue una decisión que cambiaría para siempre el narcotráfico en México. En noviembre de 1999, Osiel protagonizó un incidente que lo convirtió en enemigo número 1 para Estados Unidos. En las calles de Matamoros, él y varios de sus hombres detuvieron a punta de pistola a 2 agentes federales estadounidenses que estaban realizando labores de inteligencia. La amenaza fue clara. Esa confrontación selló su destino internacional. El 14 de marzo de 2003, Osiel fue arrestado en Matamoros tras un enfrentamiento con el ejército mexicano. Fue encarcelado en el penal de máxima seguridad La Palma, pero se creía que seguía dirigiendo el cártel desde la prisión. En 2007, fue extraditado a Estados Unidos. En 2010, fue sentenciado a 25 años de prisión en Houston por lavado de dinero, narcotráfico y amenazas a agentes federales. A cambio de la sentencia, Osiel cooperó con las autoridades estadounidenses, entregando información sobre el funcionamiento del Cártel del Golfo y los Zetas. Casi $30 millones de sus activos fueron distribuidos entre varias agencias de seguridad de Texas. El hombre que creó a los Zetas terminó cooperando con el mismo sistema que había enfrentado durante años. Tony Tormenta, el enfrentamiento de 8 horas en Matamoros. Antonio Ezequiel Cárdenas Guillén, conocido como Tony Tormenta, era el hermano de Osiel. Nació el 5 de marzo de 1962 en el rancho El Mezquital, en Matamoros. Al igual que su hermano, comenzó desde abajo. Cuando Osiel fue arrestado en 2003, Antonio heredó el liderazgo del cártel junto con Jorge Eduardo Costilla Sánchez, un ex policía de Matamoros conocido como El COS. Pero Antonio nunca tuvo la misma solidez que su hermano. Según reportes de la época, su estilo de liderazgo generaba tensiones con otros líderes del cártel. Los analistas señalaron que los Zetas comenzaron a cuestionar su capacidad para dirigir la organización. Sin embargo, Antonio mantuvo el control durante varios años. Bajo las órdenes transmitidas desde la prisión, estuvo vinculado a diversas operaciones del cártel entre 2005 y 2010. En mayo de 2005, comandó un contingente de más de 100 miembros de los Zetas en el estado de Guerrero como parte de la expansión del cártel en la región. El 5 de noviembre de 2010, la Armada Mexicana localizó a Tony Tormenta en Matamoros. Lo que siguió fue uno de los enfrentamientos urbanos más intensos en la historia reciente del norte de México. El operativo duró aproximadamente 8 horas. Cientos de marines y soldados llegaron al centro de Matamoros. Los residentes quedaron en sus casas mientras el enfrentamiento se extendía por varias cuadras. Según el gobierno mexicano, 10 personas fallecieron ese día durante los enfrentamientos en Matamoros. Pero los medios locales sugirieron que la cifra real pudo haber sido mayor. Un oficial de seguridad anónimo y varios periódicos locales indicaron que el número total de víctimas superó significativamente el reporte oficial. Tony Tormenta cayó durante el enfrentamiento. 3 miembros de su grupo de seguridad también cayeron. 2 marines fallecieron en el operativo. Un soldado y un periodista local, Carlos Guajardo Romero del diario El Expreso, también perdieron la vida durante el fuego cruzado. Tenía 48 años. Su caída dejó un vacío de poder que fragmentaría al Cártel del Golfo en 2 facciones rivales. Los Metros, liderados por el COS, y los Rojos, liderados por el tercer hermano Cárdenas, Mario Samuel Flores Borrego. La guerra interna. Después de la caída de Tony Tormenta, el Cártel del Golfo se dividió.
Las dos facciones principales, los Metros y los Rojos, comenzaron a enfrentarse entre sí por el control del territorio y las rutas de tráfico. Samuel Flores Borrego, conocido como el Metro 3, era uno de los líderes más poderosos de la facción de los Metros. Controlaba la plaza de Reynosa, una de las ciudades más importantes para el tráfico de drogas hacia Texas. El Metro 3 era conocido por su capacidad para mantener el orden dentro de su territorio. Pero en la guerra interna del cártel, la lealtad era una moneda que perdía valor cada día. El 2 de septiembre de 2011, Flores Borrego fue interceptado en un ataque en Reynosa. Su caída fue atribuida a miembros de la facción rival dentro del propio cártel del Golfo. No fueron ni las autoridades ni un cártel enemigo quienes actuaron en su contra. Fueron sus propios compañeros. Jorge Eduardo Costilla Sánchez, el último líder fuerte. Jorge Eduardo Costilla Sánchez, conocido como el COS, era un ex policía de Matamoros que se convirtió en uno de los colíderes más poderosos del cártel del Golfo. Después de la caída de Tony Tormenta en 2010, el COS se convirtió en el líder de facto de la facción de los Metros. Era ampliamente considerado como el líder más sólido dentro de la organización. Costilla Sánchez dirigía las operaciones de narcotráfico por tierra, mar y aire desde Venezuela y Colombia hasta Guatemala y la frontera con Estados Unidos. Su captura por la Armada Mexicana el 12 de septiembre de 2012 representó uno de los golpes más significativos contra el cártel del Golfo. Con su arresto, la organización perdió a su último líder con la capacidad de mantener unida una estructura que ya estaba fracturada. Mario Cárdenas Guillén, el último de los hermanos. Mario Cárdenas Guillén, el tercer hermano de la familia que había controlado el cártel del Golfo durante más de una década, lideraba la facción de los Rojos. Era el último Cárdenas en libertad. El 3 de septiembre de 2012, apenas un día después del ataque contra el Metro 3, Mario fue capturado por la Armada Mexicana en Altamira, Tamaulipas. Su arresto, combinado con la captura del COS solo 9 días después, dejó al cártel del Golfo efectivamente sin dirección. Los tres hermanos Cárdenas Guillén, los hombres que habían convertido al cártel del Golfo en una potencia del narcotráfico, terminaron de maneras similares. Ociel en una prisión estadounidense, cooperando con las autoridades. Tony Tormenta durante un enfrentamiento de 8 horas contra cientos de marines. Y Mario capturado sin resistencia, el último en caer. Juan García Ábrego, el jefe original. Antes de los hermanos Cárdenas Guillén, el cártel del Golfo estaba bajo el mando de otro hombre que había llevado a la organización a niveles de poder nunca antes vistos. Juan García Ábrego, nacido el 13 de septiembre de 1944, García Ábrego era sobrino de Juan Nepomuceno Guerra, considerado el fundador histórico del cártel del Golfo en la era del contrabando de whisky durante los años de la ley seca estadounidense. Bajo García Ábrego, el cártel del Golfo se convirtió en la organización que hizo la transición del contrabando tradicional al tráfico de cocaína a gran escala. Sus alianzas con el cártel de Cali, una de las organizaciones colombianas más poderosas de los años 80 y 90, le permitieron mover cantidades enormes de cocaína hacia Estados Unidos. Para mediados de los años 90, el FBI lo había incluido en su lista de los 10 fugitivos más buscados. Era la primera vez en la historia que un narcotraficante mexicano aparecía en esa lista. García Ábrego fue arrestado el 14 de enero de 1996 en Nuevo León, México. Fue inmediatamente deportado a Estados Unidos, donde enfrentó cargos federales. En 1997, fue sentenciado a 11 cadenas perpetuas por un tribunal federal en Houston, Texas. El caso estableció un precedente en la cooperación entre México y Estados Unidos contra los cárteles de la droga. Los sucesores sin poder. Después de las capturas de los hermanos Cárdenas Guillén en 2012, el cártel del Golfo intentó reagruparse bajo nuevos líderes. Pero ninguno logró mantener el nivel de control que la familia Cárdenas había ejercido durante una década. Mario Armando Ramírez Treviño, conocido como El Pelón o X-20, asumió temporalmente el liderazgo después de la caída de El COS. Pero fue capturado por las fuerzas federales mexicanas en agosto de 2013, apenas un año después. Otros líderes regionales intentaron llenar el vacío, pero la fragmentación era tan profunda que el cártel nunca logró recuperar la unidad de los años anteriores. Cada uno de los nuevos jefes duraba apenas meses antes de ser capturado, desplazado o eliminado en enfrentamientos internos. Lo que siguió fue el colapso. Sin liderazgo unificado, el cártel del Golfo se fragmentó en múltiples células pequeñas que competían entre sí tanto como competían contra rivales externos. Los Zetas, la fuerza que Ociel había creado originalmente para proteger al cártel, se convirtieron en su enemigo más devastador. La violencia en el noreste de México se disparó. Matamoros, Reynosa, Nuevo Laredo, todas las ciudades que alguna vez fueron dominadas por el Golfo, se convirtieron en zonas de conflicto entre grupos rivales. El cártel del Golfo no cayó por un enemigo externo.
cayó desde adentro, por la desconfianza, la ambición y la incapacidad de mantener las alianzas internas que habían sido la base de su poder. Cada jefe que cayó dejó un vacío que fue ocupado por más conflictos, más rupturas y más consecuencias. Y al final, la organización que alguna vez fue considerada la segunda más poderosa de México quedó reducida a fragmentos, cada uno peleando por los restos de un imperio que ya no existía. Y la lección que dejó la historia del Cártel del Golfo es una que los analistas aún citan hoy. En el narcotráfico, el mayor enemigo de un cártel no siempre es el gobierno. A veces, es la propia estructura que construyó para mantenerse en el poder.